El tema de hoy es la oración dentro del propósito de Dios. La oración dentro del propósito de Dios. En esta serie de estudios hemos buscado explorar algunos misterios, si se quiere, de la oración y también corregir algunos mitos con respecto a la oración, que a veces veníamos creyendo, que veníamos pensando que era de una manera y ahora a través de la palabra se nos aclara el panorama. Sabemos que cuando un cristiano ordinario, común y corriente se arrodilla a orar, lo que tratamos es de conectarnos con Dios a través de la oración. Ahora, como ya lo hemos explicado, un cristiano sabe que la oración no empieza en uno, sino empieza en Dios. Y es Dios quien hace y se mueve dentro de nosotros, en nuestro interior, mediante su Espíritu Santo, y que provoca esa reacción de querer orar, de desear orar. Entonces, tenemos que estar más que agradecidos porque no oramos porque nosotros queremos, nos gusta mucho, sino porque el Espíritu Santo es el que provoca esa comunión con Dios. Ahora, hay algo importante dentro de la oración, que se dan tres cosas. Mediante la oración, nuestro objeto, nuestra meta, el objetivo que queremos es llegar a ¿quién? A Dios. El segundo es, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros llegar a Dios? El Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, que es Dios. ¿Y cuál es el camino que podamos llegar a Dios? Cristo. No sé si ustedes se percatan ahí las tres cosas. Nuestra oración va dirigida hacia el Padre, es movido por el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, y es a través de Jesucristo. Es Jesucristo el camino, el puente, si se quiere, para poder llegar al Padre. Tres cosas muy importantes que nosotros tenemos que considerar. Ahora, el día de hoy yo quiero tratar un tema que a veces hemos pasado por alto. Y el tema que les decía es la oración dentro del propósito de Dios. Es decir, cuando uno de nosotros está cumpliendo el propósito de Dios, vamos a darnos cuenta que la oración más sencilla, Dios la responde. Cuando uno no está dentro del propósito de Dios, la oración que tú hagas más elocuente, la mejor oración, incluso teológicamente hablando, no será respondida. Es importante entender que siempre debemos estar anhelando, estar dentro del propósito de Dios. Para ello le voy a invitar que vayamos a Números capítulo 11, versículo 4 en adelante. Y el contexto de esto es Moisés. Ocurre durante los 40 años en que estuvieron andando los israelitas allí en el desierto por su desobediencia, cuando Dios le había sacado de Egipto para llevarlos a Canaán. La desobediencia produjo en ellos que hubiera una demora de 40 años. Y esta historia que vamos a leer tiene que ver con las quejas de la gente sobre las condiciones que se encontraban allí en el desierto. Números 11, 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Dios les estaba proveyendo de alimento y se estaban quejando, porque no tenían el pescado, no tenían los vegetales que menciona aquí. Y ahora dicen: y ahora nuestra alma se seca,
pues nada sino este maná de nuestros ojos. Maná de hecho, ¿saben lo que significa? ¿Qué es eso? Eso significa maná. ¿Qué es eso? Porque para ellos era desconocido. ¿Ustedes se imaginan comiendo qué es eso mañana, tarde y noche? ¿Por 40 años? Pero no les faltó. Pero se estaban quejando. Porque ya no querían. ¿Qué es eso? Versículo 7 al 9 tiene una descripción de cómo era el maná. No se lo voy a dar, voy directamente al versículo 10. Y dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada una a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. La gente estaba, a pesar de que Dios estaba proveyendo, la gente se estaba quejando. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Ahí está orando ya Moisés. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Hasta dónde llega la desesperación? Fíjese. Es una oración. Es obvio, hermanos, que esta oración está llena de un sentido de autocompasión, de reproche, pero también de vanidad. Es claramente, hermanos, que esta oración es la expresión de un hombre que se siente que solamente él está llevando la carga. En una oportunidad, un joven va a decirle a un pastor: pastor, mire, necesito que ore por mí. Y el pastor dice: otra carga más para orar. Porque a veces el pastor cree que solo él lleva la carga. Y no es cierto, tenemos alguien superior que nos ayuda a nosotros. Aquí Moisés está muy cerca de reprender y casi de regañar a Dios por haberle dado tremenda responsabilidad con esa gente ingrata. Imaginen, ¿quién quisiera pastorear a esa gente ingrata así? ¿Alguien? Levante la mano. Pues yo no. Pero a veces Dios te manda a pastorear gente ingrata. Porque es el amor de Dios. No sé, de repente Dios lo vaya a levantar a usted para pastorear. ¿Y qué tal si la gente es ingrata? Va a renegar como Moisés. Hermanos, esta oración que nosotros estamos leyendo, déjame decirle que es una de las oraciones más pobres que hay en la Biblia, en todos los sentidos. A pesar del gran hombre de Dios como Moisés, pero esta oración es una de las más pobres. Por lo tanto, se parece muchas veces a nuestras oraciones, a las oraciones que hacemos en estos tiempos. Actualmente vemos, podríamos decir, Moisés tenía una vida de oración extremadamente saludable. Y yo podría hablar una serie de mensajes respecto a las oraciones de Moisés y nos demoraríamos un buen tiempo. Pero de todas esas oraciones tan extraordinarias, ¿saben qué? Esta oración tal vez deja mucho que desear. ¿Y por qué lo escogí? Por una razón. Porque a veces nuestras oraciones se parecen a esta oración. Tan pobre es esta oración que cuando lo analizamos no pareciera que es el hombre de fe que está orando. Pareciéramos que no es el hombre que extendió su vara y el mar rojo se abrió. Hermanos, una oración
a pesar de conocer a Dios, a pesar de saber quién es, deja bastante que desear. Él tal vez estaba pensando y da la idea de que Dios estaba aprovechando de él. ¿Se dan cuenta? ¿Acaso yo los engendré? Le dice, para tener que soportar. Son mis hijos para tener que soportarlo. Porque algunos dicen que soportan solamente a sus hijos. No hay cosa ajena. ¿Verdad? Así dicen algunos. A la gente soporta a mis hijos, a soportar hijos ajenos. Es lo que estaba diciendo de Moisés. Incluso él estaba dispuesto a morir para salir de esa responsabilidad. Y así que, ¿por qué me diste un trabajo como este, Dios? ¿Por qué? ¿A dónde puedo conseguirme yo carne? Miren, ya se estaba ¿qué? ¿A dónde puedo yo conseguir carne para darle a toda esta gente? ¿Qué estaba? Así no sé que él era el que proveía. Se estaba olvidando de quién era Dios. ¿Por qué tengo que yo cargar con todo esto en mi corazón? No, yo no les di vida. Oh, no sé, Dios, ese es un tremendo problema que tú me has metido. Debo hacerle recordar que Moisés no estaba por voluntad propia, sino que estaba cumpliendo un propósito de parte de Dios. Y aún cumpliendo los propósitos de Dios, muchas veces nuestras oraciones van a ser pobres. Así como es. Todos nosotros sabemos que Moisés fue una figura fundamental en el Antiguo Testamento. Un profeta poderoso, un líder extraordinario del pueblo de Israel. Eso es indudable. Entonces, tanto es así que la mayoría de leyes que se han dado están basadas en lo que Moisés escribió. La mayoría de países, ¿por qué cree que la muerte es prohibida? ¿De dónde sacaron eso la gente? Pues así, la mayoría de leyes. Moisés era un hombre que anhelaba estar en la presencia de Dios. Y podríamos la mayoría pensar que era un hombre que estaba casi espiritualmente por encima de todos nosotros. Recordemos que él estuvo 40 días y 40 noches a la presencia del Señor ahí en el monte Sinaí. Él solo ante la presencia del Señor. Y el monte dice que fue lleno de humo y temblaba. Es más, no tuvo una vez, sino 2 veces. Nadie se podía acercar ahí al monte. Era una escena extraordinaria. Yo me imagino, nadie se acerca porque si se acercaron moría. Un hombre que estaba hablando con Dios, cara a cara. Un hombre que realmente le había creído a Dios. Pero ahora lo vemos con una oración bastante pobre. Una oración que verdaderamente, esta no puede ser la oración de Moisés, dirán algunos. Estamos muchas veces familiarizados, hermanos, con siendo Moisés usado con ese grandioso poder, esa gracia de Dios sobre su vida. ¿Cómo es posible que simplemente le dan un golpe a la roca y en medio del desierto comienza a salir agua? Eso lo sabemos. ¿Cómo es posible que levantando la mano en alto les dio la victoria al pueblo de Israel contra sus enemigos? Es decir, estamos acostumbrados a mucho de esa parte, y es lo que normalmente nos enseñan. Todas estas historias son bíblicas y nos muestran a ese hombre poderoso, a ese hombre de comunión con Dios, y generalmente cuando nos hablan de Moisés lo pensamos en esos términos, en ese líder extraordinario que Dios tenía. Pero en esta oración que nosotros estamos leyendo vemos la otra cara de la moneda, la otra faceta de Moisés. Vemos a Moisés hombre normal, común, como realmente era. No solamente en este, sino también en otro recuento vamos a obtener algunos vistazos de cómo Moisés era en su vida diaria. Y lo asombroso, hermanos, es que cuando le vemos de cerca, vemos
que es una figura sorpresivamente que nos impresiona en sí mismo. ¿Por qué? Porque vemos esta oración y podemos ver a un hombre enojado, disgustado, sintiendo lástima por sí mismo. Y muchas veces, tal vez algunos han orado así. Hay gente que le gusta que tengan autocompasión. Es eso lo que estaba mostrando Moisés. Ahí no hay nada heroico, ahí no hay nada extraordinario. Recordemos cómo comienza su carrera Moisés. Él estaba en la casa de Faraón, ahí fue educado, aprendió el liderazgo. Pero fíjense algo, cuando él tenía 40 años de edad, él comenzó a ser el líder, pero por sus propias fuerzas. Y por sus propias fuerzas fracasó. Perdió su temperamento, mató a un egipcio, ya lo sabemos, y tuvo que huir de la ira de Faraón. Ese es más o menos cómo empieza la vida de Moisés. Evidentemente Moisés tenía tanto miedo por esa experiencia que se mantuvo en el desierto 40 años trabajando como encargado de los rebaños de su suegro. No era ni de él, sino de su suegro. Y así se la pasó 40 años más. Él no hizo ningún esfuerzo por regresar a Egipto. Él no quería saber nada. Él no quiso recuperar sus pérdidas, restaurar su liderazgo, porque era líder. Había sido educado para ser líder, para ser alguien dentro del gobierno. Es decir, era un fracaso total. Esa era la vida de Moisés. Estaba para claudicar, listo para terminar. Nadie daba nada por él. Estoy haciendo este recuento porque es importante ver el trasfondo de un líder. Porque a veces solamente se ve la otra parte, pero no se ve la otra cara de la moneda. Ahora, si vemos todo esto, creo que no nos impresionaría a ninguno de nosotros Moisés. De ninguna manera. Pero luego vemos el incidente que tuvo en la zarza ardiente, también que ustedes lo conocen. Y Dios lo llama y le comisiona ir a Egipto. Aunque estaba muy renuente, él fue a cumplir el propósito que Dios ya tenía. De ahí la importancia, hermanos, de que nosotros entremos dentro del propósito de Dios. Fíjense, cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Eso es vital. Cuando Dios lo llama, él tenía una imagen, si se quiere, pobre de sí mismo. Mire cómo le dice: yo no puedo hacer esto porque ni siquiera puedo hablar. Yo tartamudeo, recuerden lo que decía. No tengo habilidad para pararme ante reyes. Se había olvidado que él había sido formado allí en el palacio. Había sido formado allí en la casa de Faraón para ser un líder. Y además que era reconocido como el hijo de Faraón. Él ya se había olvidado de todo eso. Ahora él tiene tanto miedo de su propia imagen, de sí mismo, y entonces está renuente. No, ¿cómo voy a ir? Sin embargo, aunque empezó renuente, dice que después obedece y va a ceder. Ya ustedes recuerdan todo ese panorama. Luego más adelante, cuando ya iba por el desierto, vemos atravesando todos los israelitas. La autoridad de Moisés fue retada por su propio hermano y su hermana, por Aarón y María. Y ellos le preguntan: ¿por qué estás con esos aires de esa manera? ¿Quién te hizo líder? Dios habla a través de nosotros también. No te creas que tú solamente le estaban retando a él. ¿Por qué tú tienes que hablar? ¿Por qué tienes que ser el único? Si Dios también, nosotros también somos espirituales. ¿Por qué estás al frente de nosotros? No, también podemos. ¿Qué hizo Dios? Dios intervino en esa situación. ¿Recuerdan ustedes? Dios intervino. ¿Qué pasó con María? ¿Qué pasó? Se llenó de lepra. ¿Por qué? Por la intervención de Dios.
Y entonces, ¿qué hace? Dios interviene y restaura. Y les hace saber que Dios es el que había puesto esa autoridad. Esto es muy importante, porque Moisés iba a cumplir un propósito. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, tal vez se van a levantar situaciones, percances, circunstancias para poder detenerte. Pero si Dios te llamó a cumplir un propósito, Él va a poder hacer ver que Él está trabajando contigo. Aunque nadie lo vea. Aunque todos menoscaben lo que estás haciendo. Dios va a intervenir para poder restaurar la autoridad que Él te ha dado para cumplir ese propósito. La posición que Dios te está dando, nadie te lo va a poder quitar. Poco después recuerdan a Coré y Datán y con todos sus aliados, retan también a la autoridad de Moisés. ¿Y qué hace? Dios tuvo que intervenir otra vez. Si ponemos estos dos recuentos, estas dos historias juntas, vamos a poder ver que Moisés por naturaleza es temperamental, es indeciso, una personalidad de repente contraída, no tenía confianza en sí mismo, fácil de intimidarse, lo intimidaban rápidamente, estaba listo a renunciar, incluso vemos en la oración, mátame Señor, listo para morir, cuando la presión es demasiado alta. Ya no es el gran líder. Estamos viendo la otra cara de la moneda. Por eso es que querido ir a esta parte, para ver la otra parte. Porque cuando vemos las grandes oraciones, wow, decimos, no, pues nos quedamos tan cortitos que, pues ni qué. Pero cuando vemos la otra cara de la moneda de Moisés, entonces podemos entender que él era un hombre normal, natural, al igual que usted y que yo. ¿Cuántos van entendiendo esto? Porque es lo que quiero que usted entienda, hermano, que las oraciones, cuando desarrollemos, usted se va a gozar cuando sigamos avanzando. ¿Sabe por qué? Porque siempre nos han hablado de que abrió el mar rojo, ¿verdad que sí? Y wow, decíamos. Y el que, no, brotó el agua del arroz, wow, no, o sea, cosas extraordinarias. Pero ahora quiero ver la otra parte. ¿Por qué? Porque una oración dentro de los propósitos de Dios, hermanos, por más pobre que sea, no queda sin respuesta. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Al mirar todo esto, quiero que notemos algunas cosas. Por ejemplo, no todo el mundo allí en Israel murmuró de las condiciones que estaban pasando. Dice que esto comenzó con un grupito de descontentos, ¿lo ven? Fue un grupito que dejaron saber como, mira, versículo 4, tengo una traducción que dice, la chusma que había entre ellos desarrolló un deseo ansioso. Los extranjeros, no, pero es lo que dice esta versión. Es la forma que siempre pasa. Ahora, las divisiones dentro de las congregaciones siempre empiezan 2 o 3 y comienzan a irradiarse veneno por uno y por otro lado. Pues los pastores saben eso. Y eso es lo que pasó. Este grupo criticando, diciendo, murmurando, ¿cómo es posible? Y comenzó el descontento, comenzó a crecer. Y eso es lo que está pasando aquí en Números 11. Comienza un pequeño grupo de descontentos, causaron este problema que estamos nosotros. Y ellos comenzaron a influir en más gente, de tal manera que le piden a Moisés, ¿qué cosa? Algo imposible en un desierto. Es imposible. Tener que guiar a 2 millones de personas, cada cabeza es un mundo, dicen, imagínense, ser responsable de poder poner orden, de juzgar, de contestar sus quejas, resolver las dificultades, los diferentes que pueden haber entre uno y otro, suplir las necesidades, llevarles toda la carga. 40 años estar ahí, hermanos, es bastante. Es bastante. Ahora, pero ya llegó el momento en que se le hizo muy pesado para él. Y viene a Dios con esta petición y ahí un quejido, ¿verdad? Dice, Señor, ¿cómo puedo yo suplir carne para toda esta gente? ¿Cómo puedo yo? ¿Se dan cuenta?
O sea, ya está que, como si Él fuera el que ha hecho todas las cosas. ¿Se dan cuenta que aún los grandes hombres tienen debilidades? ¿Cómo puedo ser yo? Claro que tú no puedes, le diría el Señor. ¿Recuerdan el martes, el domingo pasado, cuando hablábamos de la provisión de Jesús? Que lo poco en las manos de Dios es mucho. Que cómo multiplicó a esos panes y a esos pececillos, poco, porque Él es el Dios de la provisión. Moisés estaba pasando esta situación, entonces Dios le contesta, y es maravilloso ver su gracia y la profundidad de su respuesta. Y le contesta librándolo de la presión que tenía que estar trabajando. Mire el versículo 16, cuando Dios le da la respuesta, da una respuesta integral, no a medias. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Es maravilloso que Dios escoge en ambos, Antiguo y el Nuevo Testamento, el usar ancianos como la solución para un problema de un ministerio sobrecargado. Los ancianos no son los que tienen mayor edad necesariamente. Esto lo encontramos aquí, pero también lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando se tuvieron que, ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia comienza a crecer, entonces, y había muchísima gente, ¿qué pasó? Ellos no estaban preparados para eso. 3,000, luego 5,000, imagínense. La solución que el Espíritu les dio era asignar ancianos para poder dividir la carga entre ellos. Es la misma solución que está dando en el Antiguo Testamento. Esa es una solución muy sabia de parte de Dios. En el Nuevo Testamento dice que era tomar hombres dignos de confianza, llenos del Espíritu Santo, de respeto, de liderazgo, y que entre todos se distribuyera la carga. Es lo mejor. Siempre hay una impresión, hermanos, el hecho de que Dios, las cosas que hace es perfecta, y que Él entiende la presión que puede venir a un solo individuo que está a cargo de muchas responsabilidades. Por eso Él delega, de tal manera que no caiga sobre una sola persona. Y este es uno de los conceptos más malentendidos de la iglesia de hoy. Algunos utilizan a los ancianos para cualquier otra cosa, menos para poder ser ministradores dentro de la iglesia, como lo explica acá la palabra de Dios. A veces solamente se consideran a los ancianos como miembros ejecutivos, nada más. Pero no está para ministrar a la gente, cuando es diferente, acá es que para ministrar a la gente. Los ancianos que dice la Biblia eran hombres que entendía a la gente, que comprendía sus problemas, que ministraban también sus vidas, se envolvían con ellos. Es que eso se tiene que hacer, envolverse con ellos, orar juntamente, darle dirección. Y no solamente un título, como en muchos lugares se establece. Porque ese es el trabajo que tiene que hacer el anciano, y es lo que Dios propone hacer aquí con Moisés. Es interesante ver las funciones que tiene el anciano. Dice en el versículo 26, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Este joven estaba asustado, preocupado, y él cree que Moisés se va a enojar de que cualquiera tenga atrevimiento a profetizar. Y entonces dice el 28, le respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés,
uno de los mancebos dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. No podemos dejar que esto acontezca. Tenemos que mantener la jerarquía aquí, porque es importante. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Fíjense, la sabiduría. ¿Tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Qué respuesta tan gentil, que claro, que Moisés entendía el proceso que Dios estaba haciendo ahí. Hermanos, profetizar no solamente es hablar a futuro. Profetizar tiene también que ver con enseñar. La labor de los ancianos es también poder enseñar. Para eso hay que conocer la palabra. Para eso hay que profundizar en la palabra. Hay que escudriñar la palabra de tal manera que cuando alguien venga con la palabra podamos nosotros enseñar, ministrar. Profetizar tiene que ver mayormente o principalmente con instruir, con enseñar, no con hablar cosas a futuro. En este incidente vemos entonces, podemos ver nosotros de cómo Dios comienza a enseñar o cuál es un método para poder ministrar. Ya nos está dando luz. Esto tiene que ser una lección para nosotros. Y cómo esto ayuda a Moisés a saber que él podía compartir la responsabilidad con otros, que no solamente era de él, sino que la carga estaba dividida. Eso le ayudó muchísimo. De esa manera, él se saca un poco de la carga y puede hacer cumplir sus funciones de la mejor manera. Ahora, con esta división de la labor que ya se hizo, Dios continúa contestando la oración a Moisés con una provisión milagrosa de abastecimiento. Moisés no tenía, dice: yo no tengo. Pero el Dios le dice: yo soy el dueño de todas las cosas, así que yo lo voy a hacer. Versículo 18, de ahí de Números, fíjese, dice: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Egipto, ¿saben qué es sinónimo que del mundo? No, es que mejor nos iba en el mundo que acá andamos como amorados. No, pues ahí está. No comeréis un día, ni dos, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloráis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Eso sucede, hermanos, cuando uno tiene un entendimiento de quién es Dios, de la guía de Dios. ¿Qué clase de quejas? Es un insulto prácticamente a la presencia de un Dios santo, del poder de Dios. Cuando nos quejamos de lo que Dios nos ha traído, de las condiciones que Él ha puesto en nosotros, estamos haciendo exactamente lo que el pueblo de Israel hizo. Muchas veces Dios te está dando una provisión de una manera, pero algunos se quejan: ¿por qué esto, aquello, lo otro? Pero estamos entrando en lo mismo, y eso despierta el coraje de Dios, de que seamos tan desagradecidos, que ignoremos quién es Él, que le demos más crédito a nuestra incredulidad que a Dios, que puede dar solución a todos nuestros problemas. Porque muchas veces le damos más crédito a lo que nosotros creemos antes que a Dios. Y esto, hermanos, no solamente fue con el pueblo de Israel, ahora mismo, en muchas oportunidades, esto pasa. A pesar que Dios nos está proveyendo, dice: ay, es que ahora yo quiero tal cosa, ay, quiero lo otro, y nunca se satisfacen. O es cuando Dios te provee, lo gastas en cosas que no son comida, y después dices: es que no tengo. Pues no tienes, porque te lo gastas en otras cosas. Y nos quejamos de Dios.
Tenemos, hermanos, que siempre ser agradecidos con Dios. Siempre. Con lo que nos da. Luego, mire, versículo 31 dice, y vino un viento de Jehová. ¿Cómo es que hizo Dios todo esto? Vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. Es decir, para que hasta el final, desde el campamento, un día hasta allá. Alrededor, era demasiado, y solamente alrededor del campamento. Y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. A esta altura estaban volando todos, a menos de 1 metro. Pero cantidad de... Las codornices se amontonaron. Había carne ahora. Comenzaban a volar, salían con sus garrotes y a darle a las codornices. Y agarraban y daban y daban y daban. Y mataban codornices, tenían carne. Imagínense, era muchísima la cantidad de carne. Y miren, ¿y qué nos dice el 32? Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Ellos comenzaron a comer como Dios lo dijo y tuvieron tanto de comer carne de codornices que empezaron a disgustarse entre ellos. Ahora, ¿alguien ha comido carne de codorniz? ¿No? No sabe lo que se pierde. Es muy agradable. Depende de cómo lo cocinen también, ¿verdad? No, pero por naturaleza, esta codorniz es bastante agradable. Entonces, pero acá dice que hasta le salieron por las narices. ¿Sí? Hermanos, uno de los principios que vemos aquí es de que Dios no nos podemos rebelar en contra de Él. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Aún en nuestras limitaciones, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Aún pasando situaciones, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. A veces estamos pidiendo una cosa, otra cosa y otra cosa. Dios puede darle a usted lo que usted pida, como lo hizo con esta gente, pero no va a durar mucho antes de que usted no quiera lo que Él le ha dado. Hace unos años, un joven, ahí estando en la universidad, dice, hace unas semanas conocí a una muchacha. Es la muchacha más hermosa que he conocido en toda mi vida. Y estoy orando a Dios porque quiero conocer a esa muchacha. Quiero conocerla y salir con ella. Yo sería la persona más contenta si llegara a salir con esta muchacha. Llegó, comenzó a salir con esta muchacha y después de un tiempo comenzó a orar a Dios: Señor, si tú pudieras ayudarme a desprenderme de esta relación con esta muchacha, yo sería la persona más feliz sobre la tierra. Primero quería, pero luego cuando ya la conoció, se dio cuenta que no era para él. Porque todos tienen defectos. Porque la visión del hombre es muy limitada. Solamente miramos pues lo que está delante de nosotros. Pero la visión de Dios es mucho más allá. Conoce el futuro. Por eso que Dios sabía lo que estaba dándoles al pueblo de Israel. Le estaba dando el maná. Pero se habían aburrido, se habían cansado. Ya no querían, no, mejor queremos carne. Pero cuando vino la carne, pronto comenzaron a disgustarse entre ellos, comenzaron a pelearse. Ya no tenía sentido. La forma en que Dios nos enseña es aquí que nosotros, cuando pedimos para satisfacción propia de nuestra carne, muchas veces, si Dios nos tuviera que contestar, no nos va a satisfacer. No nos va a satisfacer. O nos va a durar muy poco el capricho o el gusto. ¿Por qué mejor no nos sometemos a la soberanía de Dios? Que sea Él quien responda como Él desea.
porque Él siempre va a desear lo mejor para sus hijos. Hermanos, aquí podemos ver la ingratitud de la gente, podemos ver la falta de entendimiento, la falta de confianza. Esta gente aquí en el desierto estaba orando una oración errónea, pero a pesar de eso, Dios lo contesta para que aprendieran de esa experiencia. Que no todo lo que pide es bueno, por más que parezca, pero no lo es. Y esto a menudo refleja nuestra experiencia en el presente de cómo oramos. Pedimos porque pensamos que es lo mejor, no es lo máximo. A veces no lo es. Nos puede durar muy poco el gusto. Ahora, no fue tan solo la división de la labor y la provisión de abastecimiento, pero también hubo un juicio que Dios hizo ahí en el versículo 33. Esto es interesante. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Sí lo vieron? Hay diversos comentarios respecto a qué pasó. Algunos dicen que estaban, cuando comenzaban a comer la carne, de inmediato se malograron, sin que ellos lo supieran. Y más adelante dice, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hattaavah, que quiere decir las sepulturas de las codicias, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Notemos algo, hermanos, no murieron todos, no todos murieron. No todo el que murmuró y se quejó murió. ¿Saben quién murió? Dios solamente identificó a los autores de ese descontento, ya que antes en el versículo 4 se nos dice, ¿quién dice el versículo 4? A ver, lee. Ajá. Esa palabra que ven ahí, extranjera, aquí dice que tuvieron un ¿qué? Un deseo vivo. Eso se llama codicia. Entonces, al terminar el pasaje, leemos, ahí se juntaron al pueblo ¿qué? Codicioso. Es decir, los que incitaron a que todo el pueblo se levantara en contra de Dios, todos esos son los que murieron. Todos ellos. Porque fueron los que incitaron. Dios los identificó. ¿A Dios habrá algo imposible? No. Así que Dios castigó a esos que instigaron a rebelarse en contra de Dios, que habían hablado en contra de Dios y los habían motivado, si se quiere, a los demás para que se levanten en contra de Dios, que critiquen. Porque ¿cómo critican? ¿Cómo lloriquean ante Dios? Pero fue un grupito, ¿recuerdan? De gente que codiciosa. Aquí dice que Dios los eliminó. Dios castigó a todos ellos, matándolos, quitándoles la vida. Y además contesta la oración de Moisés. Miren, ya vimos la oración de Moisés. ¿Qué hemos dicho? La oración era una oración pobre, demasiado pobre. Dios libra a Moisés del terrible sentir, de esa carga de tener que llevar todo. Enseña una gran lección de la queja y su capacidad para suplir a la gente, porque Él es todopoderoso, y al mismo tiempo juzgó a quienes causaron esa torpeza para que se levanten en contra de Dios, que estaban causando problemas, que estaban causando divisiones. Dios juzgó, porque Dios es juez justo, hermanos, y Él los juzgó. Lo notable de todo esto es que aún la petición de Moisés, siendo de una manera quejosa y reprochable, sin embargo fue contestada. ¿Se dan cuenta? Es la oración más pobre, hermanos, que como hemos dicho, que jamás haya orado. Es una de las oraciones más débiles que hay en toda la Biblia. No es una oración modelo.
Pero a pesar de eso, Dios respondió con esos recursos divinos que solamente Él tiene, que son inagotables. Reconoció Moisés su propia insuficiencia. Reconoció que le faltaba sabiduría. Reconoció que no tenía posibilidades de resolver este problema que se le estaba presentando. Era difícil. Entonces, pero sin embargo sabemos que Moisés estaba cumpliendo un propósito de parte de Dios. Aquí va el asunto. El asunto es: Señor, tú me has mandado, tú me has ordenado, yo estoy cumpliendo tu propósito, pero ¿sabes qué? Yo no puedo por esto, o por aquello, o por lo otro. Mis recursos son limitados, mi capacidad es limitada, mi sabiduría es limitada. Por lo tanto, yo necesito de Dios. Y aquí vemos una clara diferencia entre Moisés, el hombre natural, y Moisés, el gran líder de los eventos mundiales que normalmente todos conocemos. La diferencia básicamente está en el tipo de oración que hace. Hermanos, Moisés enseñó al pueblo de Israel a entender algo más de la grandeza de su Dios que ellos nunca habían tenido. Él reveló a Dios como el soberano de toda la historia, el creador de los cielos, de la tierra, el Señor de señores, el Rey de reyes, el suplidor de su pueblo, el entendedor de las necesidades de sus hijos. Y a través de toda esta historia que nosotros hemos leído, tenemos un relato maravilloso de cómo Dios poderosamente usa a un instrumento humano para enseñar a la gente su grandeza y su poder. Muchas de las cosas, hermanos, de las grandes batallas espirituales que se ganan es a través de la oración. Y todos los grandes hombres de Dios, el patrón es la oración siempre. Lo que los distingue es la oración, la oración, la oración. Hombres insignificantes en sus alcances personales, pero grandes en la oración. De ahí que la oración es importante. La oración nos va a ayudar a tener logros espirituales, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Es donde nosotros muchas veces nos debilitamos. Pero quiero que sepa que a través de la oración, hombres y mujeres ordinarios, ¿saben qué? Pueden hacer algo extraordinario, porque el Dios que adoramos es un Dios extraordinario. De eso es lo que se trata la oración. Es ahí donde también estamos tal vez nosotros. No podemos nosotros decir que somos mejores o peores que Moisés. No. Muchos de nosotros tal vez nos sintamos cerca a lo que Él hizo. ¿Cómo puedo hacer estas cosas que me estás pidiendo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo vivir esta situación? ¿Cómo puedo continuar en los días que siguen? Si, mira, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Cómo puedo suplir las necesidades? Pero a pesar de estar quejándonos, ¿sabe qué? Dios conoce la profundidad de nuestro corazón. Y sabe que como humanos que somos, muchas veces tendemos a eso. Pero principalmente Dios responderá para cumplir los propósitos que Él ya tiene. Para traer una enseñanza a nuestras vidas. Para que nosotros podamos llegar a conocer a un Dios tal vez que a veces no lo hemos conocido. Dios mostrando su gracia. A pesar de estar quejándose, a pesar de estar con ingratitud, a pesar de eso, Dios le responde, pero los juzga. ¿Recuerdan ustedes? Los juzga, no lo deja sin juzgar. Por eso, hermanos, de ahí tenemos que aprender que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, tenemos que hacerlo sin reprochar nada, confiando completamente en Él, poniendo, si se quiere, expresando nuestra ineficacia, nuestra debilidad.
puede escoger vasos débiles como nosotros para poder glorificarse. De lo más vil y lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, jamás podamos decir, yo no puedo. Yo no puedo. Porque el Dios de toda provisión y el Dios que hace todas las cosas, Él lo puede hacer. Estamos viendo la otra cara de Moisés. Una cara de un Moisés común y corriente. Pero a pesar de eso, Dios responde la oración. ¿Por qué? Porque Él iba a cumplir un propósito. No somos nosotros. Es Él lo que hace las cosas. Es una forma muy contraria a cómo el hombre piensa. El hombre piensa de manera diferente. Si quiere, por ejemplo, cuando Jesús escogió a sus discípulos, escogió a los menos calificados en su tiempo. Si alguien hubiera querido hacer una empresa en esos tiempos, nadie hubiera escogido a Pedro para socio o para empleado. Nadie en ese tiempo. Nadie hubiera escogido a un incrédulo como Tomás. Pero Dios los escogió. Cristo los escogió. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. Y en mentes débiles, corazones débiles, personas débiles, Dios los hace fuertes para la gloria de su nombre. ¿Qué eras tú cuando viniste al Señor? ¿Qué tan grande eras? ¿Qué tan santo eras? Pero te escogió justamente para que a través tuyo el nombre de Él se glorifique. El nombre de Él sea exaltado. Es una forma muy contraria al mundo. Las iglesias, la sociedad, glorifica a los hombres, mujeres, los exalta, les da premios, funciones glamorosas, desfiles extraordinarios, pero Dios no se fija en ninguno de esas cosas, de esos detalles. Esa no es la forma de Dios. Dios ama a gente ordinaria como usted y como yo. ¿Para qué? Para que el extraordinario siga siendo Él. Para que su gracia sea mucho más excelsa. Para que su gracia resalte, para que su bondad y su misericordia, para que nosotros nunca le robemos la gloria, para que nosotros nunca podamos decir, lo hice yo, lo logré. Dios usa gente ordinaria, como usted y como yo, para hacer cosas extraordinarias. No es nuestra capacidad la que le va a convencer a Dios. Aún nuestras imperfecciones, lo acabamos de ver en Moisés, aún nuestras imperfecciones, Dios las puede usar para la gloria de su nombre. Amén.